En el capítulo 1 tenemos esta parte de los conceptos de lo que es el concepto de la UMA en vida libre, porque hay varios esquemas de UMA, del principio básico del binomio, de aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, qué es el SUMA, el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, qué es la vida silvestre, qué especies incluye en la vida silvestre. Una pregunta muy importante sobre de quién es la propiedad de los recursos de vida silvestre. Fíjate que ahora que pasó la Expo Forestal, no sé si te checaste, pasamos por ahí donde estaban a la conferencia, y decía el expositor, ¿de quién es la propiedad de los árboles en los predios? Y él decía, de ustedes, de los propietarios del predio. Pues como demagogia suena muy bien, pero la ley y la Constitución establecen que los recursos naturales son propiedad de la nación. Y la nación como tal tiene o no la facilidad de poder establecer la concesión sobre esos derechos. O sea, el agua es una concesión. Vamos, tu casa, el impuesto predial lo pagas para que te den chance de tener tu casa ahí. No es una cuestión que tenga que ver con demagogia. O sea, no es de engañar a la gente y decir, no, pues tú eres el dueño, sí, pero si empiezas a cortar árboles sin permiso te van a caer. La nación te da, no hay que confundir el autoconsumo con el derecho. O sea, la ley te dice, a ti como propietario del predio, te doy chance de que aproveches los árboles que son propiedad de la nación, o de los animales para que comas, o de los árboles para que puedas establecerte tu casa, ¿no? Para que puedas construir tu casa, pero no la puedes comercializar. Me tienes que pedir permiso para eso. Por eso los planes de manejo forestal, por eso los planes de manejo de las UMAS. Aquí debemos encontrar toda esta parte. Luego hablamos de lo que es el registro. ¿Qué es el registro? ¿Cómo es el procedimiento de registro de la UMA? La parte legal, meto mucho los aspectos de la ley, no leemos la ley o no la entendemos. Entonces lo que hice en muchos de los capítulos fue hablar del concepto y meter esos artículos en la ley donde viene especificado los procedimientos o el marco de referencia. ¿Qué es un plan de manejo? Hablamos brevemente qué es un plan de manejo, qué es un plan de manejo tipo, esos que ya están establecidos por la Secretaría. Hay un concepto que hablamos de superficie mínima de las UMAS. ¿Cuál es la superficie mínima? Se me la preguntan muchísimo. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para criar venado? ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para aprovechar orquídeas? Entonces, hablamos también de ese concepto, ¿no? Luego nos vamos hacia el tema de aprovechamientos en vida libre. Y hablamos del aprovechamiento extractivo, del no extractivo, la diferencia que hay. Hablamos de lo que es una tasa de aprovechamiento y el fundamento legal. Los estudios de población, y luego hablamos de un elemento que fíjate que muchas veces no se revisa bien en las sumas, que es de los responsables. O sea, ¿quién es el responsable legal? ¿Quién es el responsable técnico? Y un concepto que para mí es clave, pero no le estamos dando suficiente peso, que es la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? El artículo 39, 40, lo que es ya la parte de manejo, te habla sobre la responsabilidad solidaria y te dice que el técnico es un responsable solidario. Pero si te vas a la ley vas a ver que es bien interesante ese concepto, lo que significa y lo que implica. Luego hablamos de los trámites legales. Los trámites legales son el cómo se realizan, dónde se realizan, aspectos y conceptos como la positiva o la negativa ficta, cómo se notifican los trámites pues, de acuerdo a la ley. Luego quise meter un apartadito que la verdad me trae esta soleada, que es el concepto si es UMA, UMAS, UMA con apóstrofe, UMA sin apóstrofo. Exacto, es apóstrofo, no apóstrofe. Y me metí un poquito a las cuestiones de investigación para saber exactamente si se pluraliza, no se pluraliza o qué se hace. Más que un ejercicio de ocio, fue porque es muy importante manejar bien el concepto. Entonces, si ves por todas partes que uno lo escriben con S mayúscula, otros con S minúscula, unos sin pluralizar, unos con apóstrofo, otros sin apóstrofo. Entonces quería también aclarar esa parte ahí. Hablamos brevemente de lo que es la NOM 059 y el CITES. Hablamos de todos los aspectos legales que tienen que ver con eso, la vigilancia y la contingencia, los planes de vigilancia y de contingencia que son muy importantes. Y fíjate que en el estudio, el análisis estadístico, muchos de los planes de manejo no contemplan planes de contingencia. Y si a eso le agregas que muchos planes de manejo, sobre todo hacia el norte del país, contemplaban la introducción de especies exóticas, imagínate el caos de crear un plan de manejo
introducir especies exóticas y no tener un plan de contingencia. Bueno, ya sabemos, no hay que imaginárnoslo. Ya hay un problema de infestación de plaga de marrano alzado en el norte del país, precisamente porque alguien que empezó a introducir marrano alzado no contempló para nada lo que fue el plan de contingencia. Entonces hablamos de lo que es el plan de contingencia, hablamos de finalmente en este capítulo 1 de lo que es la procedencia legal, lo que son las marcas, cuáles son las principales marcas para la vida silvestre, cintillos, anillos, etcétera, ¿no? Ese es el capítulo 1.